EC7137, electrónica de potencia 3, 3.3.2, electrónica de potencia aplicada a los sistemas HVDC tipo BSC de segunda generación. Motivos para usar topologías multinivel. Primero, la necesidad de trabajar con niveles de tensión n veces mayores que la capacidad de bloqueo de los componentes electrónicos de control de potencia implica que será necesario emplear por lo menos n dispositivos en cada rama del conversor. Usar un transformador de acople no es la solución, ya que reduce la tensión, pero aumenta en la misma proporción la corriente, por lo que el número de componentes de control de potencia necesarios puede aumentar en vez de reducirse. 2. Para interaccionar con la línea, la forma de onda de salida de los conversores debe cumplir con límites muy estrictos al contenido armónico. 3. Reducir el contenido armónico de una señal de alta potencia de 2 niveles con filtros pasivos requiere equipos muy grandes y costosos. 4. Obtener una forma de onda adecuada con un conversor de 2 niveles conformando la salida por modulación de ancho de pulsos es posible, pero requiere operar a frecuencias del orden de las decenas de kilohertz. 5. El contenido armónico de una onda escalonada se reduce si aumenta el número de niveles. Una onda de 48 niveles cumple con las normas de inyección armónica. 6. Para aumentar la eficiencia energética de los conversores, es preciso minimizar el número de conmutaciones. Objetivos del cambio a conversores de 3 niveles. Es razonable postular que si se compara un BSC de 2 niveles, primera generación, con uno multinivel que use la misma cantidad de dispositivos de control de potencia en una topología de 3 niveles, con el multinivel se habrán logrado los siguientes ventajas. Primero, producir una forma de onda con menor contenido armónico que la de 2 niveles. Segundo, reducir a la mitad las pérdidas por conmutación. Y tercero, demostrar las ventajas operativas de los multiniveles en un área totalmente nueva, en la que las inversiones son muy costosas. Este punto en muchos casos se pasa por alto, pero en aplicaciones de alta tensión relacionadas con las líneas de transmisión, los costos de los equipos de nueva tecnología son significativamente altos tanto para la compañía que los desarrolló como para los posibles clientes, y para estos, el riesgo de que las consecuencias de una posible falla catastrófica de tecnologías no demostradas cause daños a la red y cortes de suministro a sus clientes es un factor muy difícil de ponderar, pero que suele requerir pruebas de campo muy bien controladas antes de que puedan considerar la adquisición de la nueva tecnología. Existen dos topologías de conversores de 3 niveles, los conversores limitados por condensador, llamados también conversores de condensador volante, y los conversores limitados por diodos, llamados también conversores NPC de 3 niveles, Neutral Point Clamped Three Level Converters. Ambas configuraciones pueden expandirse a un número impar arbitrariamente grande, 5 en los casos mostrados en la lámina. Por razones de espacio, la lámina muestra la configuración monofásica, con una sola columna inversora. Las configuraciones trifásicas tienen 3 columnas iguales. Cada columna está formada por 2 ramas, una entre el punto central de salida de la fase y el polo positivo de la tensión DC de alimentación, VDC, y la otra entre el punto central de salida de la fase y el polo negativo de la fuente DC. Cada rama está formada por n-1 válvulas conmutadoras formadas por un arreglo serie de dispositivos completamente controlados en encendido y apagado, usualmente IGBTs, cada uno con un diodo en antiparalelo. Cada válvula debe soportar una tensión BB igual a VDC medios
dividido entre n-1. Un problema común a ambas topologías es que alguno de los componentes auxiliares, condensadores en el limitado por condensadores y diodos en el limitado por diodos, deben soportar tensiones significativamente más grandes que las válvulas. Esto se ilustra en la lámina, donde hay puntos donde se muestran dos diodos o dos condensadores en serie, lo que indica que allí la tensión a soportar es el doble de en una válvula, y puntos donde hay tres componentes en serie, indicando que allí la tensión a soportar es el triple que la de una válvula. Esta tendencia hace que las configuraciones multinivel con n superior a 3 no sean muy utilizadas. Por otra parte, en igualdad de condiciones, la configuración limitada por condensadores es más complicada de emplear, ya que la carga de los condensadores flotantes cambia durante la operación del inversor, por lo que el control del sistema debe tomar en cuenta la historia de los cambios de carga en cada condensador para elegir cuál debe ser el patrón de conmutación que restablezca la carga de cada condensador a su nivel de equilibrio. Debido a todo lo anterior, en la segunda generación de VSCs aplicados a los sistemas VHDC, se usaron conversores de 3 niveles limitados por diodos. Operación del conversor de 3 niveles limitado por diodos. El ciclo de operación del inversor limitado por diodos tiene 4 estados activos. Estado 1. Encendidos S1 y S2, tensión de salida VDC medios, verde. A. Si la corriente es entrante, rojo, circula a través de S1 y S2. La salida AC queda conectada al punto P. Se aplica VDC medios a la salida entre los puntos AC y MP. B. Si la corriente es saliente, azul, circula a través de D2 y D1. La salida AC queda conectada al punto P. Se aplica VDC medios a la salida entre los puntos ACE y MP. Estado 2. Encendidos S2 y S3. Tensión de salida 0, verde. A. Si la corriente es saliente, azul, circula a través de DC1 y S2. La salida AC queda conectada a MP. La tensión en la carga es 0. B. Si la corriente es entrante, rojo, circula por S3 y DC2. La salida queda conectada a MP. La tensión en la carga es 0. Estado 3. Encendidos S3 y S4. Tensión de salida menos VDC medios, verde. A. Si la corriente es saliente, azul, circula a través de D3 y D4. La salida AC queda conectada a N. Se aplica menos VDC medios a la salida entre los puntos AC y MP. B. Si la corriente es entrante, rojo, circula a través de S3 y S4. La salida AC queda conectada a N. Se aplica menos VDC medios a la salida entre los puntos AC y MP. Estado 4. Encendidos S2 y S3. Tensión de salida 0, verde. A. Si la corriente es saliente, azul, circula a través de DC1 y S2. La salida AC queda conectada a MP. La tensión en la carga es 0. B. Si la corriente es entrante, rojo, circula por S3 y DC2. La salida AC queda conectada a MP. La tensión en la carga es 0. Conmutaciones requeridas. Para pasar del estado 1 al 2, S1 conmuta en apagado y S3 en encendido. Para pasar del estado 2 al 3, S2 conmuta en apagado y S4 en encendido. Para pasar del estado 3 al 4, S4 conmuta en apagado y S2 en encendido. Para pasar del estado 4 al 1, S3 conmuta en apagado y S1 en encendido. Se cumple la condición de que cada uno de los conmutadores controlados
conmuta solo una vez en encendido y una vez en apagado en cada ciclo de línea. Dado que los IGBTs no alcanzan las tensiones de bloqueo necesarias, sigue existiendo la necesidad de emplear arreglos series de IGBTs, pero ahora cada rama está formada por dos válvulas, cada una con la mitad de IGBTs empleados en la única válvula de cada rama de los conversores de la misma tensión de primera generación. Adicionalmente, también es necesario aumentar la tensión de bloqueo de los diodos auxiliares DC1 y DC2, bien empleando diodos de muy alto voltaje de bloqueo, bien colocando un arreglo serie de diodos. Por lo tanto, se deben emplear redes de ecualización estática y de ecualización dinámica, calculadas con los criterios empleados para calcular estas redes en los arreglos de tiristores. En el arreglo mostrado en la figura, Rg es la resistencia de ecualización estática en bloqueo directo. El diodo en antiparalelo elimina la necesidad y la posibilidad de plantear bloqueo inverso. Rs, Cs y Ds forman el circuito de compensación dinámica durante las conmutaciones. El diodo Ds evita que la resistencia Rs intervenga en el apagado, cuando Cs absorbe la corriente de recuperación del IGBT y la resistencia Rs limita el DIDT y el valor pico de la corriente de descarga del condensador cuando el IGBT conmuta en encendido. La tabla presenta un resumen de las características de enlaces HVDC con VSC de 3 niveles de la segunda generación. La instalación de mayor tamaño de esta generación es, hasta la fecha, el enlace Cross-Sound USA comisionado en 2002 con una potencia de 330 megavatios a más o menos 150 kilovoltios.